Buenos días, queridos televidentes. En nuestra jornada de hoy tenemos el gusto de estar acompañados por el ministro de Educación de nuestro país. Buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Ingrid, a toda su teleaudiencia. Gracias, señor ministro. Tenemos como estudiantes y como periodistas una serie de preguntas para usted. Señor ministro, ¿cómo vamos con las políticas educativas en nuestro país? Bueno, para usted y todos sus televidentes, les cuento que en políticas educativas, a pesar de lo difícil de las circunstancias, hemos venido avanzando en cuestiones de calidad y cobertura, ¿sí? La pandemia se presentó como un reto bastante complejo para la educación colombiana. Sin embargo, a través de un impulso por parte del presupuesto a nivel nacional, se otorgaron aproximadamente 200 tablets que permiten que nuestros estudiantes que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación porque no tenían sus recursos propios, pues en este momento estén asistiendo a unas clases virtuales y estén interactuando con sus docentes. También se dio unos presupuestos para que estas guías y fotocopias que se sacaran a través de cada una de las instituciones educativas llegaran a nuestros estudiantes y asimismo pues no pararan de enseñar los docentes y lógicamente de aprender nuestros estudiantes. Bueno, señor ministro, frente a las políticas educativas de nuestro país, ¿cómo estamos de cobertura? ¿Cómo estamos de calidad? Bueno, es declarar que en educación parece que los avances nunca son suficientes, ya que pues son bastante las necesidades y mucho lo que hay que abarcar. Sin embargo, este gobierno, al igual que de pronto los anteriores, han venido avanzando notoriamente en políticas educativas, desde la Constitución del 91, que estableció la educación como un derecho, es decir, que dio al Estado la obligación de dar una educación gratuita y de calidad a sus niños y niñas. Entonces, hemos venido avanzando. Actualmente tenemos una cobertura del 94-95%. Claro, estas cifras fueron antes de pandemia. Después de pandemia, pues creo que eso nos ha afectado un poco y ha habido un poco de deserción. Sin embargo, pues las instituciones educativas hacen bastantes esfuerzos para que estos estudiantes no se nos retiren. Es decir, que en cuestiones de cobertura estamos alcanzando niveles de más del 90%, ¿sí? En cuestión de calidad, el ICFES ha diseñado una rejilla, ¿sí? Recordemos que el ICFES es la entidad colombiana encargada de la calidad y de medir la calidad de los conocimientos que se están entregando a nivel nacional, ¿sí? Entonces ellos pues han venido mostrando un avance en cada uno de los años a medida que se van aplicando estas pruebas de estado. Dentro de estas pruebas es importante mencionar que los colegios públicos han venido mostrando un repunte bastante importante que ha mostrado el esfuerzo que se han hecho en temas públicos para buscar una mejor calidad de la educación y también ha mostrado la intención de entregar a los docentes información genuina, información rápida que se puede poner en práctica en cada una de las instituciones para buscar un mejoramiento en la calidad educativa. Señor ministro, muchísimas gracias y a ustedes televidentes, muchísimas gracias. Le damos paso a nuestra compañera Lady Stupiñán, que nos acompaña como corresponsal desde Argentina. Buenos días, estamos aquí desde Temuco, ciudad de Chile. Hoy nos acompaña la ministra de Educación, Constanza Bello, donde nos va a contar un poco sobre lo que se vive en cuanto a la política de educación en este país. Buenos días, señora ministra, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias, Delia, por la invitación el día de hoy acá a tu sede. Señora ministra, ¿qué opina sobre la política pública de inclusión educativa en las instituciones chilenas y en otros países? Bueno, Delia, te agradezco nuevamente por la invitación. Frente a esta pregunta, creo que a nivel mundial se puede decir que estamos mal en el tema de educación, puesto que se están vulnerando los derechos de nuestros niños, de nuestros infantes, quienes son los que nos van a sacar o van a dar un futuro mejor a la ciudad y por ende pues a nivel mundial. Pero acá en Chile, digamos, se está rigiendo por una política
que es la que se está manejando actualmente, que es la ley 19284, y en su artículo primero de 1998 dice o estipula que se debe integrar a los estudiantes con necesidades educativas en el ámbito educativo, ¿cierto? Porque eso es una política de inclusión que se está trabajando y que se está llevando en temas de mejora. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas circunstancias encontramos niños con varias necesidades educativas y a veces no tenemos los docentes preparados o capacitados para que le den una educación de calidad a nuestros pequeños. Entonces la idea de esta política es integrar a los pequeños, capacitar a nuestros docentes de que para que, digamos, en el ámbito ya escolar pues se tenga una gran educación. También voy a tomar como referente a Colombia, que digamos que manejamos como una política similar de educación, entonces en el cual decimos que Colombia no está categorizado, sino que tiene grandes ventajas frente a la política de inclusión. Puesto, ¿por qué? Porque digamos ellos en este momento están trabajando con estrategias, proyectos en campos de acción donde los docentes están yendo a campo a trabajar con esta política y se está integrando la diversidad cultural, que es un tema que obviamente nos abarca a todos, y ahí es donde vamos a ver ese gran cambio en nuestra educación. Muchas gracias, la ministra. Siguiente pregunta. Señora ministra, según los parámetros de expansión al acceso a educación y al desarrollo económico y político, ¿qué entes regulan las políticas educativas y cuáles hacen valer el cumplimiento de estas? Bueno, Delia, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, creo que acá en Chile, a nivel general esto se rige por parámetros y por temas de Estado, ¿no? Digamos que acá en Chile se regula por el Ministerio de Educación, quien es el encargado del tema de la educación privada y pública. También tenemos otros entes de control que nos apoyan con el tema técnico, de financiación, de proyectos, estrategias, que en este caso tenemos el Estado. Y obviamente voy a tomar nuevamente como referente a Colombia, quienes ellos también se rigen normalmente por el Ministerio de Educación, pero en este caso, en Colombia, el Ministerio de Educación es quien, mejor dicho, es el ente que regula todo, ¿sí? Ellos son los que crean las políticas, las estrategias, los lineamientos técnicos. Ellos son los encargados, mejor dicho, de regir todo en Colombia. Pues sí, también vienen acompañados de otros entes, que obviamente también tienen que ver con el Estado, pero también en común tenemos con Chile y Colombia, tenemos lo que es la Comisión Interna... Se me perdió. Bueno, entonces también tenemos en común con Colombia y Chile el ente regulador, que es la Comisión Intersectorial a la Atención a la Primera Infancia, quien es un ente que promueve la educación, la recreación, la cultura, desarrollo y demás proyectos pues, para llevar a cabo una educación de calidad y óptima para cada niño y cada niña de nuestros diferentes países. Señora ministra, y por último, desde su experiencia, ¿qué aporte o medidas se deben implementar hacia una nueva reforma educativa para la educación infantil en América Latina? Bueno, Delia, creo que digamos que esto viene más que todo de implementar estrategias obviamente desde casa, ¿no? Y en colaboración o trabajar en equipo con los entes reguladores, con las escuelas, con las instituciones, tanto privadas como públicas, en el cual se trabaje con los niños de primera infancia, quienes son los que van a llevar un futuro, o sea, nos va a llevar a un futuro mejor. Entonces, el tema de reformar la política pública en temas de educación, creo que eso depende más que todo del Estado. Puesto de que nosotros mismos somos quienes elegimos quienes están allá, para que vengan roles y asimismo contribuyan a ese proceso académico de cada estudiante. Pero, si nos vamos a ver, ahorita se están vulnerando los derechos de los niños, se están discriminando,
En este caso hay muchos niños que no pueden acceder a una educación de calidad por diferentes zonas, por diferentes motivos o circunstancias que se presentan ahorita en el tema de la ruralidad. Entonces, ¿dónde están los recursos que dicen los gobernantes, los entes, que se va a traer a cabo, ¿sí? Que se va a llevar a cabo durante este proceso? Entonces pienso que desde esa parte, desde nosotros mismos, como cuando vamos a dar un voto, saber a quién lo vamos a dar, para que ellos mismos contribuyan de esa manera y se pueda sacar una educación de calidad y óptima. Señora ministra, eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y que Dios la bendiga. Amén, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y así como sigue nuestro noticiero, queridos televidentes, le doy paso a nuestra compañera Janie Peñalosa, quien está desde Chile con su invitado especial. Adelante, Janie. Buenas noches, estamos con el docente Felipe. Profe, ¿por qué ha sido complejo acabar con la desigualdad en la educación? Hola, un saludo. Me presento, yo soy Felipe Gutiérrez, soy docente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en esa experiencia he conocido de primera mano como la desigualdad que se vive en el entorno educativo y en general en la vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país. Creo que las condiciones sociales y familiares crean las necesidades de aprendizaje y las condiciones en las que éste se da. Entonces es complejo que esas necesidades, digamos, de aprendizaje superior se den cuando las necesidades son básicas y primarias en su contexto familiar o social. Nosotros hemos logrado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar construir un proyecto de vida logrando cerrar esas necesidades primarias que tiene esa población. Cuando nosotros cerramos esas necesidades primarias, ellos empiezan a construir un proyecto de vida. Yo creo que la desigualdad educativa está y camina de la mano con la desigualdad social. Cuando tus necesidades son primarias, tus proyectos de vida también son primarios. Muchas gracias, profe Felipe. Continuando con nuestro programa, le damos paso a nuestra sección Los Padres Opinan. Para mí el sistema educativo en Colombia ha evolucionado muchísimo y se ha visto reflejado en mi colegio porque mal que bien han hecho demasiados esfuerzos para darnos una educación de calidad y darnos siempre lo mejor o lo que se espera que sea lo mejor. Queridos televidentes, viene una sección que es muy importante para nuestro noticiero, que es La Voz de los Estudiantes. Buenos días, Ingrid y amables televidentes. En el día de hoy quiero presentarles a nuestra invitada, la ministra de Educación de Argentina, Soledad Acuña, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Lady, por esta invitación. Gracias, queridos televidentes. Bueno, estamos hablando sobre un tema pero muy especial para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, como es la educación. Con la ministra estábamos hablando sobre el tema de la promoción de la educación. Desde Argentina tienen programas donde vinculan a los niños, niñas y adolescentes para que ellos accedan a todos los derechos que desde las políticas se promueven. Quería preguntarle, querida ministra, ¿cómo está estipulado en Argentina, digámoslo así, las bases curriculares o cómo tiene la pedagogía en Argentina? ¿Cómo se estructura la educación? ¿Desde qué momento inicia un niño la educación en Argentina? Bueno, mira, Lady, en Argentina está estructurado la educación para los niños y adolescentes de la siguiente manera: inicial, primaria, secundaria y superior. La inicial empieza con los niños desde los 3 meses y aquí cabe relevar que a las madres gestantes se les educa para tratar y educar a sus niños.
y a partir de los 3 meses tienen el apoyo del gobierno en cuanto a la educación de su bebé, y así continúa su estudio en cuanto a todo lo que tenga que ver el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el país. Hay una cosa que es muy importante, es que si el niño se encuentra enfermo en un hospital, el gobierno envía a sus educadores a apoyarlo en la parte académica. Si se encuentran privados de la libertad, también el gobierno los envía a sus educadores a apoyarlos en la parte educativa. Muchísimas gracias, ministra, por esta experiencia. Realmente, como estábamos hablando hace poco, es algo parecido a lo de Colombia. En Colombia también tenemos muchas madres comunitarias que apoyan la educación de los niños desde digámoslo así, desde sus primeros meses de vida, que quizá no se contempla como una educación formal, pero se tienen proyectos, programas para apoyarlos desde su infancia, desde su nacimiento. También, ministra, creo que es algo muy importante lo que nos acaba de decir, como es el derecho fundamental a la vida, el derecho que desde la política siempre se promueve, que es el derecho a la vida, a la educación, a la igualdad, a la equidad. Y esto lo vemos en varios países, y en América Latina se promueven estas políticas que quizá uno diría en algunos momentos no se ve lo que se hace, pero al hablar con ustedes, los que están allí promoviendo como la educación, promoviendo los derechos, promoviendo espacios y proyectos para que todos tengan, digámoslo así, la igualdad en cuanto a los derechos de salud, derecho a la vida, derecho a la educación, a la nutrición. Pienso que todos los proyectos en América Latina y en el mundo lo que promueven es esto, es la igualdad, la equidad. Y creo, ministra, que ustedes han hecho una muy buena labor, y pienso que como en Colombia también se promueve como la educación a los nuevos profesores, ¿no? A los nuevos líderes, formar a la juventud para que ellos también lideren, digámoslo así, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, amados televidentes, esto es lo que teníamos para el día de hoy. Querida ministra, un agradecimiento enorme por habernos acompañado, y pues no sé, su consejo, su mensaje para que en Colombia y en el mundo pues sigamos, digámoslo así, promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues mi consejo es que traten en lo posible de cumplir con estas políticas, traten de ayudar a estos jóvenes para que ellos se conviertan en el futuro en grandes líderes, en personas capacitadas, con valores, y que puedan aportar a una sociedad y no sean carga para la sociedad, porque la educación es la mejor arma que puede tener el ser humano. Muchísimas gracias, muy amable, y damos el paso a la sección a ti. De padres allí para que también sigamos compartiendo desde nuestro noticiero. También podemos enriquecernos con la sección que viene a continuación. Adelante. Continuamos en nuestro programa con la compañera Lady Estupiñán, quien está desde Argentina con su invitado especial. En nuestro noticiero polieducativo viene la sección más importante, que es la voz de los docentes. A continuación, nuestros invitados especiales. Hola Ingrid, buenas tardes. Gracias por tu invitación, y claro que sí, con muchísimo gusto te voy a responder la pregunta que me hiciste. ¿Qué considero como madre de familia y abuela sobre la educación inicial en Colombia? Me parece muy, muy importante, ya que hace muchísimos años no se encontraba implementada esta educación. Hoy en día los niños inician a sus 3 años, 4 años, ya en una educación inicial, donde es muy, muy importante para su aprestamiento.
cuando ellos saltan, cuando ellos corren, cuando ellos alternan sus piecitos. Hoy en día las mamás pues conocemos que esto es muy importante. Hace muchos años nuestros padres no tenían ese conocimiento y pues de pronto era un poco arbitraria la educación. Entonces estoy de acuerdo con la educación inicial, me parece muy importante y felicitaciones porque tú haces parte de esa educación inicial. Chao, Ingridcilla. Buena tarde. Muy buenos días a Ingrid en el CEP y a todos nuestros televidentes de Noti Polieducativo. Como ya lo decía, saludamos al decano y docente de la Universidad de Río de Janeiro, Esperanza Chávez, quien nos va a compartir la experiencia desde la política en educación en Brasil. Y bueno, cuéntanos por qué ha sido complejo acabar con la desigualdad en educação em Brasil. Oi, boa noite. Muito obrigado por el convite y por nuestro telejornal multieducativo nacional. Ellos dificultarán las mudanzas estructurales para que podrían mejorar la situación en una herencia lamentable de la dictadura y que la democracia se consolidó en múltiples instituciones y que faz una marca en el senso común. Buenas noches. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, la siguiente pregunta para ti y para todos nuestros televidentes es: ¿qué importancia tiene una educación pública fortalecida en Brasil? Cuéntanos. Solamente fortaleciendo la educación pública podremos reducir significativamente a cementación social de nuestro sistema educacional y a mejorar su calidad y fortalecimiento de la educación pública, garante el derecho constitucional a una gratuita, capaz de establecer un alto patrón de calidad. Gracias, Esperanza. Listo. Tercera y última pregunta, Esperanza. ¿Cómo brindamos una educación de calidad y cuánto se necesita para brindarla en el vecino país como Brasil? Muito obrigado por el convite y por nuestro telejornal multieducacional. Ellos dificultarán las mudanzas estudiantiles que podrían mejorar la situación en una herencia lamentable de la dictadura que la democracia se consolidó en múltiples instituciones y que faz una marca en el senso común. Buenas noches. Hasta hoy no respondemos a esa cuestión básica. Si tuviésemos una respuesta que naturalmente dependiese del contexto de cada territorio, a más eso necesariamente acontece repensando a actual lógica de un mercado en que la educación pública tiene que cuidar de todos aquellos alumnos a quien el resto del sistema se recusó a fornecer educación. Hasta hoy no respondemos a esa cuestión. Muchas, pero muchas gracias, Esperanza, por compartir de tu tiempo y a todos nuestros televidentes de Noti Polieducativo. Nos encontraremos en la próxima sección. Les deseo un excelente inicio. Chao. Continuando con nuestro noticiero, le damos paso a la corresponsal Jennifer Salazar, quien está desde Brasil. Adelante, Jennifer. Bueno, queridos televidentes, esto ha sido nuestro reportaje para el día de hoy. Espero que todas y cada una de sus expectativas hayan sido aclaradas. ¡Feliz día!